lo que queda es del bungalow. Y esto, pues, no sé qué sería, la verdad. Fijarse lo que hay ahí. Familia muy buena, ¿qué tal? Bienvenido un día más a mi canal. Mira, hoy me encuentro en el camping de Rocío Playa, ¿vale? Tras dar una vueltecita, ¿vale? He estado revisando un poquito a ver cómo en qué estado se encuentra el camping. Y la verdad que está bastante destrozado, ¿vale? He estado cogiendo algunos planitos con el dron. Y nada, quería asegurarme de que se pueda grabar o hacer un reportaje. Hay una zona del camping que posiblemente no pueda grabar porque he visto un par de coches, o sea que o la han ocupado o parece ser que vive aquí alguien, ¿vale? Entonces nada, os voy a mostrar un poquito lo que es el camping para que veáis la diferencia de los lugares donde no respetan y hay vandalismo, ¿vale? Para que veáis la diferencia de cuando se respeta un lugar y cuando no, ¿vale? Vamos, mira, os voy ya mostrando. Esto ya lo han cogido como punto limpio. Mira, ahí queda un resto de bungalow. Para que veáis en qué estado se encuentra. ¿Ves? La han cogido como punto limpio porque nada más que hacen hecha mierda. He de deciros que tras haberme dado una buena vuelta, ¿vale? Para ver a ver cómo es esto, porque yo es la primera vez que estoy aquí, que de hecho aquí al lado está el Museo del Mundo Marino, que es donde grabé la última vez, ¿vale? Hace unos cuantos de meses ya. Estoy más o menos en una zona costera, para que os hagáis una idea. Os voy mostrando lo que me vaya encontrando por el camino, ¿vale? Mirad. Lo que queda es del bungalow. ¿Ustedes creen que esto es normal, tío? Que no respetan nada. Todo destrozado. Fijarse. Mirad el estado de ese bungalow, que ya apenas no tiene nada. Sí que es cierto que esto en su día tendría que ser un pedazo de camping. Esto tuvo que ser un buen camping en su día. Esto, lo poquito que yo me he podido informar, está abandonado desde 2011 por costos económicos que no han podido mantenerlo y ahora pertenece al ayuntamiento de Matalascañas. Así que nada, a raíz de eso, pues saqueo máximo y vandalismo. Y es una pena que esto esté abandonado porque la verdad que esto es súper grande. Está cogiendo los planos con el dron y es enorme, la verdad. Son bungalows chiquititos, pero coño, está bien montado. Los colchones. Madre mía, tío. Mira.
Aquí es donde finalizan los bungalows. Ahora vamos a bajar aquí, que era donde estaban los servicios del camping, que yo me supongo yo que es donde tendrían las duchas y eso, ¿sabes? Y la verdad que son bastante grandes. Madre mía, tío. Este es de caballeros. Aquí los lavabos y eso. Y aquí los baños y las duchas. Que como podréis comprobar, pues no han dejado nada. Se lo han llevado todo. Mira, ¿eh? Madre mía, tío. Es que no hay nada, tío. Estas son las duchas. Las duchas, que bueno, que no... Y me voy porque huele mucha peste. Mira, los bates todos reventados, todo. Es que no, es de los minusválidos. Qué pena, tío. Voy a cruzar por aquí, que este es de mujeres. Ahí enfrente es donde vi antes un coche, que ahora acaba de salir uno. Mira, otro coche ahí. Familia, os tengo que ser sincero y deciros que es muy complicado mostrar un abandono como el que os mostré la última vez, ¿vale? Que lo dividí en dos partes, porque ahí sí se conserva las cosas medio en condiciones, o en condiciones, perfecto. Aquí no. Como podréis comprobar, está todo destrozado, todo vandalizado, no queda nada vivo. Se han llevado los bates, las bañeras, todo. Entendéis ahora por la importancia de no decir nunca las ubicaciones de los sitios abandonados, ¿verdad? Para evitar estas cosas. La verdad que el sitio es precioso porque miras para enfrente y te encuentras la costa. Mira aquí, ¿eh? En su día, cuando esto tendría que estar activo, despertarte tú de los bungalows, darte tu paseíto por aquí, baja por las escaleras y irte a la playa. Increíble. Claro que eso, lógicamente, cuando esto estaba en su día activo y estaba precioso con la playa aquí detrás. Mira, una nevera. Me supongo yo que esto era de donde estaban los refrescos, los helados y eso. Y esto, pues, no sé qué sería, la verdad.
no sé qué zona o qué sería del camping. Hay como una barandilla. Que esto puede ser que sea para lo del autoservicio del buffet, porque parece como si fuese un restaurante o de buffet o algo de eso, ¿no? No sé, cualquier cosa que ustedes sepáis o que yo diga mal, me lo dejen en los comentarios. Mira, pedazo de vitrina, ¿eh? Madre mía, tío. Lo único que queda aquí, de mobiliario. Aquí hay como documentos y eso. Ya te digo, no sé qué sería esto, pero es enorme. Una despensa parece. Aquí un baño. Y aquí arriba hay una escalera, pero no hay nada. Mirad de papeles que hay aquí. Y las vistas desde la escalera. Ahí hay otra especie como de vitrina. Un congelador allí al fondo. Este es un congelador como el que dije antes. Y aquí atrás había algo detrás. Que no sé qué sería, una especie de almacén. Mira cómo está todo.
allí, que es donde vamos ya ahora, al fondo. Eso sí que creo que era un restaurante con vistas al mar. Mira, esto me ha llamado antes mucho la atención, que lo he visto incluso fuera de la carretera, la de contenedores que hay. La playita, el mar. Antes de mostraros esto, que lo dejaré para el final, vamos a ir al fondo, que he visto otro edificio. Familia, es que he puesto el nivel muy alto con mis últimos vídeos, la verdad. Pero bueno, se hace lo que se puede y eso. Y hoy que he aprovechado el tiempo, este pedazo de sol que hace, pues quería aprovechar para intentar grabar este camping, que tenía ya ganas de grabarlo, pero sinceramente no me esperaba que estuviese tan reventado, sinceramente, la verdad. ¿Esto qué sería, tío? Esto como algo del suministro de agua, algo de eso. ¿Verdad, familia? Aquí con el suministro eléctrico. Pero no sé qué sería esto. Voy a darle la vuelta por aquí. Vaya lagartija que he visto. Parecía un cocodrilo, ¿eh? ¿Esto qué era? A ver, sinceramente desde aquí arriba hay unas vistas increíbles. Wow. El sonido del agua. Y me ha llamado la atención que fiarse lo que hay ahí. ¡Ostras! Son como una especie de pozos. Bueno, son como unos búcaros, unos cántaros gigantes. ¡Ostras, qué paranoia! Madre mía. Aquí te caen y no te encuentran. Hay unos cuantos, ¿eh? Estos son los que mejor se conservan. Y este conserva hasta agua. Y todo. ¡Ostras, qué bueno! Mira. Pues vamos al restaurante. O lo que quede de él. A ver, espero de que os esté gustando esta exploración a este camping abandonado. Coño, tenía un bicho. Entonces, estoy intentando hacer todo lo que se puede, familia. La cuestión es no parar, sea donde sea, no parar de traer contenido. Siempre en el tiempo que yo puedo, porque como muchos sabéis, yo tengo mi trabajo actual. Mira, ahí el techo como está, ¿eh? Está muy peligroso.
Lógicamente no voy a pasar por debajo. Porque mira la columna esta de madera. Mira cómo está eso. En cualquier momento esto se cae. Ahí es donde estaba el techo de estos de esparto, ¿no? No sé cómo se llama eso, lo que se estila mucho en la playa. Mira, aquí resto del techo caído. Estoy yo en chapa. ¿Por dónde entro mejor? Por aquí, ¿no? Entra por aquí. Mira, esto sería como una recepción o la barra. Mira, Camping Rocío Playa. No sé qué sería eso. Lógicamente esto es la cocina. Bueno, vea, señora campana, ¿vale? Entonces está en la cocina, aquí donde daban los platos, las comidas. Esta sí es la barra del bar. Esta sí era la barra del bar. Y esto sería, pues me supongo yo que es donde venderían algún recuerdo o algo. Puede ser. Porque ahí tenía que haber cristalera. Pero una distribución rara, la verdad. Aquí los suelos un poquito reventados. Mira los techos. Aquí tengo que tener extremadamente cuidado, ¿vale? Porque mira cómo están los techos. Esto no sé qué sería. Pues se ve como otra especie de vitrina gigante, ¿no? Mirad, tío, cómo está esto. Todo destrozado, ¿eh? Mirad, tío, qué pena. Jolín. Mira, ya que he visto ahí una entrada, vamos a ir por ahí. Ostras, tío. Esto tiene que ser una zona del restaurante. Porque ahí está la cocina. La despensa. La despensa. Que le he dado la pata al ladrillo, no sé si se me habrá escuchado. Y aquí la entrada. Sería la entrada a la cocina desde la barra del bar. Aquí desde otra perspectiva. Pero usted imaginarse, cuando esto estaría activo, estar aquí, tomándote tu desayuno, tu almuerzo o cena. Aquí, ¿eh? Espectacular, tío. Bueno, familia, este es el camping
de Rocío Playa. Os he mostrado lo que he podido, sinceramente, porque la verdad está todo muy destrozado, más de lo que yo me pensaba, pero bueno. Familia, os dejaré aquí abajo, ¿vale? Para quien no haya visto los vídeos anteriores, os lo dejaré en la descripción. Y pegar el vídeo, dejadme muchos likes como señal y cariño al canal, ¿vale? Suscribirse, que para mí es muy importante seguir creciendo día a día. Y nada, familia, compartir el vídeo con vuestros amigos, colegas, compañeros, ¿vale? Y nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.